Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez, que son unos cuantos, hay muchos colegas y alumnos del doctor Gardinetti de Historia Constitucional de La Plata. También estoy viendo que entre los participantes está mi vieja amiga del Archivo General de la Nación, Graciela Swiderski, que se ha unido. Graciela, no sé si tenés abierta la cámara, estamos muy contentos, es un honor para nosotros tenerte acá en las reuniones del instituto, en un tema que te convoca muchísimo, así que te damos la bienvenida y le damos la bienvenida a todos los que hoy nos están acompañando. Y voy a presentar entonces a nuestro expositor para no robarle tiempo. Ya sabemos que este primer Zoom es básicamente para la presentación de él, tratando de que la concluya en estos primeros minutos, para después volver a entrar con el segundo Zoom y abrir un espacio de comentarios y de preguntas muy concretas. Así que, si les parece bien, le damos la bienvenida y presentamos formalmente a nuestro expositor de hoy, que es Juan Paulo Gardinetti, abogado y escribano, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de La Plata, en la que se encuentra realizando actualmente su tesis de doctorado. Es profesor por concurso de Historia Constitucional y de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y su línea de investigación tiene que ver con justamente lo que va a exponer hoy con nosotros, que es el impacto del utilitarismo de Jeremy Bentham en las denominadas reformas rivadavianas en la provincia de Buenos Aires entre 1821 y 1824. Hecha esta mínima presentación, entonces, le damos la bienvenida a Juan Paulo, le pedimos a todos que por favor apaguen sus micrófonos, y que vamos a tener oportunidad de concederles el uso de la palabra en la segunda parte de nuestra exposición. Bienvenido, Juan Paulo, adelante. Bueno, muchas gracias, Viviana, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me han dado, tanto Viviana como Ezequiel, de tener este espacio. ¿Podés hablar un poquitito más fuerte, Juan Paulo? Sí, a ver si ahí me están escuchando. Sí, acércate un poquito. Sí. Agradecer este espacio que brinda el Instituto de Investigaciones en Historia del Derecho, particularmente a los organizadores, a Viviana Kluger y a Ezequiel Abásolo por esta oportunidad que me han dado de exponer con ustedes, y agradecerle a mis alumnos, a mis colegas, a mi titular, como ya lo mencioné, y director además de la tesis doctoral, el doctor Carlos Mayor. Bien, la exposición de hoy está titulada justamente El impacto de la filosofía utilitarista de Bentham. Yo digo, hago esta aclaración, que voy a usar, digamos, la españolización del apellido en Bentham directamente, sobre todo por la cantidad de veces que hay que mencionar la palabra benthamiano o benthamiana. Entonces me permito esa licencia, sepan ustedes disculpar este maltrato al inglés. Juan, te pido por favor un poquitito que subas el volumen. Sí, a ver si ahí me están escuchando. Cuando te acercás al micrófono se escucha mejor. Sí, a ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahí sí. A ver, hablo un poquito más alto, Dale. porque es el micrófono de la computadora, hablo un poquito más alto. Bien, Okay. Previamente me interesaría hacer un pequeño resumen de los acontecimientos del año 1820 que estimo necesarios para poder ubicarnos en el tema sobre el cual va a versar la exposición, y luego sí ya entrar en el tema medular que nos convoca.
El año 1820 es particularmente importante porque allí nace la provincia de Buenos Aires como entidad de derecho público, es decir, como sujeto dotado de autonomía, sujeto válido para el derecho público provincial. Concretamente, esto se da después del 1 de febrero de 1820, donde tuvo lugar, como todos sabemos, la batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, por supuesto, en la que los líderes del federalismo del litoral, Estanislao López de Santa Fe, Francisco Ramírez de Entre Ríos, derrotan el poder central, lo que se denominaba el poder central, puntualmente al último director de Estado, que fue el brigadier general José Rondó. Junto con Rondó van a caer, digamos, los órganos del poder central, que estaban representados esencialmente por el director y por el Congreso. Nos estamos refiriendo al Congreso de Tucumán, el Congreso que había empezado a sesionar en Tucumán 4 años antes, que había declarado la independencia nacional en esa memorable jornada del 9 de julio de 1816, pero que ya desde 1817 se encontraba sesionando en Buenos Aires, ciudad en la que había sancionado la Constitución de 1819. Bien, a resultas de esta batalla de Cepeda, los caudillos vencedores le imponen como condición a la élite dirigente porteña, como condición para la firma de un tratado de paz, la provincialización de Buenos Aires. Es decir, que Buenos Aires cediera la forma de un estado provincial como ya tenían varias otras provincias, entre ellas Santa Fe. Esa provincialización de Buenos Aires implica, en primer lugar, que Buenos Aires debe darse instituciones representativas acordes a un Estado provincial. Básicamente, una Junta de Representantes, lo que va a ser el embrión de la Junta de Representantes, que ahora vamos a pasar a explicar, y sobre todo un órgano ejecutivo, como ya tenían varias provincias argentinas, con el título de gobernador. En ese sentido, en febrero de 1820, lo que va a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires es la convocatoria a un cabildo abierto, una asamblea de vecinos notables en la ciudad de Buenos Aires, que va a elegir una junta electoral, una junta de vecinos que va a actuar en un primer momento, en esos primeros días de febrero de 1820, como una junta electoral. Esa junta electoral se va a transformar en junta de representantes, y de ahí la importancia que debemos prestarle a estos acontecimientos, porque allí tenemos el germen del poder legislativo de la provincia de Buenos Aires, con esa junta electoral transformada con el correr de los días en junta de representantes. Esa junta de representantes es la que va a nombrar al primer gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue don Manuel de Zarratea. De alguna manera, el candidato, de los posibles candidatos, digamos, el auspiciado o el tutelado por los caudillos vencedores en Cepeda. Bien, entonces aquí ya tenemos conformados los dos principales poderes, los dos órganos principales del poder de la provincia de Buenos Aires, la Junta de Representantes y el gobernador. Ese gobernador, Manuel de Zarratea, es el que va a firmar el Tratado del Pilar unos días más tarde con los caudillos vencedores en Cepeda. Bien, el año 1820, como sabemos, fue un año particularmente conflictivo. De hecho, una de las obras más famosas sobre este año se titula, me estoy refiriendo a la de Ricardo Levene desde ya, se titula precisamente La anarquía del año 20, y va a estar, como les digo, marcado por una continua crisis política e institucional que va a llegar a su punto culminante, o digamos su jornada más ilustrativa de este caos político en el que estaba sumida la provincia de Buenos Aires, la flamante provincia de Buenos Aires, que se da en junio de 1820, el famoso Día de los Tres Gobernadores, jornada en la que, como sabemos, fallecía uno de los hombres más puros, más nobles, abnegados de nuestra historia, como fue Manuel Belgrano, y en esa misma jornada la política agonal y facciosa de Buenos Aires arrojaba como resultado que
Ildefonso Ramos Mejía estaba renunciando al cargo de gobernador, el general Soler estaba con sus tropas acantonadas en la villa de Luján, presionando a punta de fusil a los cabildantes de Luján para que lo reconocieran como gobernador al propio Soler, y el Cabildo de Buenos Aires pretendía hacerse del poder bajo la figura de cabildo gobernador. Como vemos, un auténtico caos político que va a asignar también a la segunda parte del año 1820, donde además recrudece no solo este conflicto interno de la ciudad y de la campaña, sino que además recrudece el conflicto con Santa Fe. Y esto es fundamental para entender la dinámica de ese funesto año 20, y estoy utilizando las palabras que aparecían en la prensa periódica, ¿no? Sobre todo en el año 21, los periódicos de Buenos Aires como el Argos, más tarde el Centinela, van a aludir al funesto año 20, ¿no es cierto? Ese funesto año 20 tiene, como les decía, en la segunda parte, un marcado conflicto interno y externo. El interno, el caos político que se da en la ciudad y en la zona rural, en lo que se llamaba la campaña. Y un frente de conflicto externo que tiene que ver con la guerra que recrudece con Santa Fe. Allí vamos a ver que hay un combate en el Gamonal, donde Estanislao López derrota ya por segunda vez en el año 1820, esta vez a las fuerzas porteñas al mando de Dorrego, quien ocupa durante unas semanas la gobernación. Esta situación recién se va a enderezar o se va a encauzar desde el punto de vista institucional con la llegada al poder de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez va a llegar en los meses finales de 1820 al cargo de gobernador, va a lograr concertar la paz con Estanislao López, se firma el Tratado de Venegas, del que lógicamente estaremos en poco tiempo celebrando su bicentenario, y a partir de allí, bueno, comienza una etapa de relativo sosiego para la ciudad y la campaña bonaerense. Con Martín Rodríguez entonces, ya en el cargo de gobernador, primero con un carácter provisorio, luego ratificado por la Junta de Representantes como gobernador propietario, es decir, gobernador efectivo de la provincia de Buenos Aires, va a comenzar en el año 1821 lo que con el tiempo los historiadores van a denominar la feliz experiencia rivadaviana. En realidad, lo de feliz experiencia no es una frase de los historiadores, se debe al gobernador siguiente, que fue el general Juan Gregorio de las Heras, quien en oportunidad de inaugurar formalmente un periodo legislativo en la Sala de Representantes, se va a referir al mandato de Martín Rodríguez como la feliz experiencia que hemos vivido en Buenos Aires. En esa feliz experiencia va a tener un rol fundamental Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, como todos sabemos, uno de los dirigentes más importantes de toda esta época y a través de cuya figura podemos analizar prácticamente toda la década de 1820 en el Río de la Plata, va a tener una importancia fundamental en estos años. Rivadavia regresa en los primeros meses de 1821 a Buenos Aires. Él había pasado una larga estadía en Europa, concretamente en París, aunque había alternado con estancias, bueno, relativamente cortas en Londres, y allí desde 1814, es decir, de 1814 a 1821, había estado ese periodo a cargo de distintas misiones políticas y diplomáticas. En un primer tiempo acompañado de Manuel Belgrano y del propio Zarratea, luego hay algunas diferencias de pareceres con Zarratea, terminan enemistándose con Zarratea, pero lo importante es que en este periodo, en estos años, Rivadavia va a trabar contacto y se va a vincular muy especialmente con dos filósofos que estaban en boga en Europa, en las capitales europeas en aquellos tiempos. Me estoy refiriendo a Destutt de Tracy, el líder de la corriente de los ideólogos, la ideología francesa,
con quien obviamente va a vincularse en París, y con Jeremy Bentham, con quien va a comenzar una larga relación fructífera de colaboración de amistad, llegado el tiempo, amistad epistolar, obviamente va a ser en aquella época, con Bentham cuando lo visite en Londres. Estos dos filósofos son importantes, sobre todo Bentham, que es sobre el que vamos a trabajar esta tarde, porque las ideas fuerza que insuflen en la formación intelectual de Rivadavia, nuestro personaje, cuando regrese a Buenos Aires, va a tratar de ponerlas en práctica. Hoy lo que vamos a ver son algunos ejemplos concretos en los que Rivadavia puso en práctica esas ideas que le había transmitido Bentham en Londres. Bien, Rivadavia regresa entonces a Buenos Aires y en julio de 1821 va a ser nombrado por el gobernador Rodríguez como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en 1821 no había autoridades nacionales, por ende este ministerio de Gobierno y de Relaciones Exteriores se circunscribe al ámbito territorial e institucional de la provincia de Buenos Aires. No existen ministerios nacionales, puesto que no hay Congreso ni Ejecutivo Nacional por este tiempo. Las autoridades nacionales que habían existido, como vimos, desaparecieron después de la batalla de Cepeda y la disolución del Congreso y del Directorio. Rivadavia va a contar con la colaboración de un grupo, de un círculo cercano en el que mencionamos, hay muchos personajes, mencionamos simplemente a tres que nos parecen que son los más relevantes. Uno es un colega suyo en el gabinete, Manuel José García. García va a estar a cargo del Ministerio de Hacienda, donde desarrolla una importantísima labor. García es quien empieza organizando, por ejemplo, la oficina de presupuesto de la provincia de Buenos Aires y el sistema de contaduría y tesorería que todavía hoy existe en la provincia de Buenos Aires. Es decir, a partir del año que viene vamos a empezar a conmemorar los bicentenarios de esos organismos de control que están en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y eso se debe en gran medida a las innovaciones propuestas por Manuel José García. Personaje polémico, por supuesto, es el mismo Manuel José García que negocia un tratado de paz sumamente cuestionable, sumamente polémico en 1827, pero aquí en este rol de ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, su obra fue evidentemente muy progresista y en términos institucionales de avanzada. Y luego hay dos personajes también que rodean a Rivadavia, que lo van a acompañar en las distintas innovaciones que el ministro propone, que son precisamente dos clérigos, uno José Valentín Gómez y el otro Julián II de Agüero. Agüero y Gómez son dos personajes que están íntimamente vinculados a Rivadavia y que van a defender, desde la sala de representantes, van a defender las ideas que el ministro promueva. Algunas de esas innovaciones, algunas de esas reformas propuestas por el ministro Rivadavia fueron la declaración de la Junta de Representantes como órgano extraordinario y constituyente. Esto es importante porque se le asigna la misión a la Junta de Representantes de actuar como una convención constituyente. De hecho, se conforma una comisión que debía proyectar una constitución para la provincia, comisión que estaba integrada por Rivadavia, por García y por Juan José Paso, que finalmente no llegó a presentar ningún proyecto. Pero es importante esta declaración de extraordinaria y constituyente del órgano legislativo de la provincia. La segunda ley importante es la Ley de Sufragio Universal de agosto de 1821, una ley que, bueno, como estamos trabajando en la tesis, justamente sostenemos que fue producto también de la influencia, del impacto que había ejercido Bentham en Rivadavia. Bentham era un convencido
de la expansión del sufragio universal, bueno, masculino en aquella época, aunque en el círculo del utilitarismo británico ya había voces que defendían también la universalidad del voto femenino, cosa que, como sabemos, no llegó a estas costas. La tercera medida importante propuesta por Rivadavia y enmarcada, digamos, dentro de estas ideas modernizadoras, reformadoras, tiene que ver con la supresión de los cabildos, de los dos cabildos que existían en la provincia de Buenos Aires en aquellos tiempos, que era el cabildo de la ciudad de Buenos Aires y el cabildo de la villa de Luján, cosa que efectivamente se va a producir según una ley de diciembre de 1821, y la última reforma notable donde uno puede ver específicamente, o más específicamente, el influjo de las teorías o las doctrinas de Bentham, fue en el reglamento parlamentario, el reglamento interno de la Sala de Representantes de 1822, aspecto sobre el que voy a intentar detenerme particularmente. Bien, ¿por qué era necesario dictar este reglamento interno? Bueno, porque, como decíamos hace un momento, el órgano legislativo de la provincia había nacido como una junta electoral y se había transformado en muy poco tiempo en una junta de representantes. Es decir, había nacido como una junta electoral de segundo grado para elegir al gobernador, y luego fue tímidamente al principio, con más confianza después, empezó a dictar leyes para la provincia, y esas leyes empezaron a ser acatadas, en primer lugar por el propio gobernador, pero por la élite dirigente. Entonces, en ese periodo de 1820, que es fundamental, vemos cómo se va consolidando el órgano legislativo de la provincia con el dictado de sucesivas normas. Ahora, este poder legislativo apenas nacido en la provincia carecía de reglas de funcionamiento. Entonces, en algunos casos se acudió a algunas prácticas que venían de la deliberación del cabildo, en algunos casos se recurrió a normas que se recordaban haber utilizado en la Asamblea del año 13, que se recordaban haber utilizado en el Soberano Congreso, que era la denominación oficial del Congreso de Tucumán, pero la realidad es que no había un reglamento ordenado, sistemático, completo, integral, que regulara las deliberaciones de la Sala de Representantes porteña. En consecuencia, el Poder Ejecutivo, esto es una paradoja, ¿no? El Poder Ejecutivo se pone a trabajar para presentarle a los legisladores un reglamento interno. Concretamente, quien hace esa tarea fue Bernardino Rivadavia, inspirándose prácticamente en su totalidad, ahora vamos a ver algunas críticas y algunas opiniones que se han hecho, inspirándose en su totalidad en una obra de Jeremy Bentham titulada Táctica de las Asambleas Parlamentarias, o Táctica de las Asambleas Legislativas, según la traducción que se utiliza, que Rivadavia conocía, y que él obviamente se había enterado de su existencia a través del vínculo que había trabado con Bentham en Londres, pero que él conocía particularmente a través de la edición francesa que se había hecho a cargo de Etienne Dumont, un publicista ginebrino, seguidor de las ideas de Bentham, que se había ocupado de traducir del inglés al francés, de editar y de distribuir las obras de Bentham, ¿no? Es llamativo porque Bentham escribió muchísimo, pero bueno, tenía un carácter un tanto particular y era un poco reacio a dar a conocer sus obras, precisamente hasta que lo conoció a Dumont. Cuando lo conoció a Dumont se empiezan a difundir por toda Europa obras que Bentham había escrito en la década de 1790, por ejemplo, ¿no? Es decir, Bentham fue una persona muy longeva,
Y recién empieza a tener una, digamos, una circulación de sus obras, la empieza a ver la circulación de sus obras gracias a Etienne Dumont. Dumont, como les digo, traduce las tácticas parlamentarias o táctica de las asambleas legislativas, y ese fue el libro que concretamente estudió Rivadavia y del cual, de alguna manera, copió muchas de sus disposiciones para el reglamento de la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires. Juan, te quedan 5 minutos, te lo digo para que te organices, bien, para que no se bien corte sin que termines una idea, y cualquier cosa tomamos algunos minutos del segundo Zoom para que termines. Perfecto, perfecto. Bueno, la conferencia escrita eran como 20 páginas, vamos a intentar sintetizarlo lo más que pueda, pero me gustaría, digamos, demostrar esta afirmación que estamos haciendo de que se había tomado el reglamento de la Sala de Representantes de la obra de Bentham, y esto está justamente en una carta fechada el 26 de agosto de 1822, que le envía Rivadavia a Bentham. Llamativamente la carta la escribió en francés. Esto ha traído, bueno, varias elucubraciones acerca del manejo del inglés que tenía Rivadavia, que no sería tan bueno, digamos, no se sentía en condiciones de escribirle en inglés a su maestro. Entonces lo hace en francés, y Bentham, cuando le contesta, también lo va a hacer en francés. Está la traducción hecha por Ricardo Piccirilli en su famosa obra Rivadavia y su tiempo, y Rivadavia le decía a Bentham: desde el último instante que tuve la ocasión de pasarlo en su compañía, hace más de 18 meses, no he cesado de meditar sus principios sobre la legislación. Y a mi regreso he experimentado una satisfacción muy grande viendo las profundas raíces que han echado en el ardor de mis conciudadanos al adoptarlos. Verá usted que el reglamento de la Cámara de Diputados que le adjunto y que he tenido el honor de proponer y que ha sancionado en una de sus sesiones la Sala, está enteramente basado en sus irrecusables verdades, contenidas en su obra Táctica de las Asambleas Legislativas. Y luego le termina pidiendo a Bentham que le haga de alguna forma una devolución con las modificaciones que él estime que correspondan, cosa que Bentham no va a hacer, pero ahora me interesaría, no sé si vamos a tener tiempo. No, hagamos una cosa, cortamos y volvemos a entrar, así terminás la idea. Bueno, cómo no. Nos vemos en unos minutos. Cómo no.